Aleluya. Les voy a pedir que me pongan más cerquita de ustedes. Vengan un poquito más aquí. Así estamos más cerquita. Como si fuera una charla muy íntima, ¿verdad? Me invitan a su casa. Me invitan a su hogar, ¿verdad? Aleluya. Yo también les invito aquí al staff. Aleluya. Un día estaremos todos juntos como una gavilla en las manos de la Kadosh Baruj Hu. Aleluya. Una gavilla en sus manos. Aleluya. Él nos mecerá como ofrenda tenufá. Aleluya. Y exaltaremos su Shem Gadol y disfrutaremos de todo lo que el Padre tiene preparado para nosotros. Emet. Aleluya. Bien, en el Shabbat vimos dos estudios. Vimos, a los que participaron con nosotros, si no les invito a ver, se llama Las 7 copas. Lo pueden buscar en el canal, está en la parte de los pregones en vivo. Después tiene una lista de todos los pregones de nosotros que nos llevará a un lindo estudio en la Torá. Se van a sumergir en las aguas del Ruach HaKodesh y en Torá, profeta, ha escrito mucho. ¿Sí? Excelso es el rey que está por establecer su reino, su Shabbat milenial. Siempre nos han hablado de la ira. Vamos a ver que en el Brit Hadashah dice que nosotros no estamos puestos para ira. Entonces, ¿cuándo empieza la ira como tal, amado? Usted me puede preguntar. Bien, como tú escuchas y puedes leer en Apocalipsis capítulo 16, las copas de la ira, tal vez piensas que a partir de ese momento es el tomar de su calá, ¿sí? El tomar de su calá del rey. Llevar a sus primicias a ese lugar que él tiene preparado desde hace muchísimo tiempo. Desde antes que existiera Bereshit, él ya lo tenía en su mente. ¿Sí? No es algo nuevo, no es que el Padre va arreglando todo en el camino, sino que él es muy prolijo para hacer todo y todo lo tiene en su corazón, ¿verdad? Para con su pueblo. Y nosotros anhelamos ese encuentro con el Mashiach. Y hay profecías, y vamos a trabajar un poquito hoy escuchando un poquito esta segunda parte de las copas, para que quede un poquito claro. Yo les invito a que introduzcan en su pensamiento cómo era el Mishkan, cómo es el Mishkan en sí. Recuerdan el patio interior, entramos por una cortina, ¿verdad? Patio interior, luego teníamos que estar el Mikveh Haolah, es el primer utensilio, pueden anotar, aquellos que no participaron en el Shabbat. El segundo utensilio que encontramos dentro del Mishkan es el Kior Nehoshet, ¿sí? Que es esa pileta de bronce donde se lavaban las manos los levitas, sus manos y sus pies. Y esto corresponde a la acción y el caminar en tu vida. Aleluya. Y esa primera cortina era conocida ya en la época de Yahshua, cuando él habla, yo soy camino, verdad y vida, se refería al Mishkan. El Mishkan en el desierto, la orden que se le dio a Moshe, que levantaron Mishkan en el desierto, una tienda apartada, es para mostrarnos a Mashiach. Luego, en la venida de Mashiach, Yahshua nos diría una y otra vez, yo soy el camino, verdad y vida. Y todo judío de la época sabía que estaba apuntando directamente al Mishkan. Cuando han escuchado estas palabras de él, deben haber quedado ellos muy sorprendidos, algunos muy enojados. Era costumbre del moré, de nuestro rabino Yahshua, ¿verdad? Contestar lo que ellos no esperaban que él contestara. Su Jodmá era extraordinaria y lo es extraordinario. Hace 2000 años él caminó en la tierra y vino a mostrar el sentido del Mishkan en el desierto. Luego que pasamos la primer cortina, ya estamos en el patio interior, ¿verdad? Afuera estarían todas las tiendas de todas las tribus de Israel y es donde empezaba el servicio. Esa primera cortina, que también vamos a considerarlo una puerta, daba a la parte este, de donde nace el Shemesh, de donde nace el sol. Toda la historia de tiempos finales tiene que ver con este Mishkan de amor, quien es Yahshua HaMashiach. Entonces, vamos a introducirnos un poquito aquí. Si ya tienen el cuaderno, presten atención. Si les quedó algo que se les pasó en Shabbat, les pido por favor que presten mucha atención a esta segunda parte de las copas de tiempos finales, las copas de la ira.
Tú no temas, no tengas miedo, pues no estás puesto para ira. En el momento que estén las copas de la ira en la tierra, ya estarás con el rey. Y vamos a ver que él lo ha demostrado una y otra vez. Solo que Yahshua HaMashiach, él nos enseñó desde el primer milagro que él hizo cómo será el fin de todos los tiempos. Y ahora lo vamos a ver. Bien, entramos entonces en esa cortina que era conocida ya en el tiempo de Yahshua como el camino. Entramos al patio interior. Entonces en este patio se escuchaban dos sonidos, fuego y agua. Y fuego y agua es lo que te va a llevar al 391. Esh, Aleph, Shin, 301, Main, aguas en hebreo, 90. 301 y 90 en el patio está el 391. ¿Qué es el 391? Además te van a preguntar, es el nombre de tu Mesías. Entonces yo tengo muchas formas de certificar y dar testimonio y ser testigo de que su nombre es Yahshua. Y esto alegra mucho mi corazón. 391 es el valor numérico de Yod, Hei, Bab, Shin, Ain, el Mashiach, el Elohim de Israel, Yahshua, Mosheinu. Cuando pasamos esta segunda cortina era conocida como el camino Aderech. Y ahora vas a recordar estas palabras: yo soy camino, verdad y vida. Luego que entramos al lugar Kadosh de la segunda cortina, ya tenemos el tercer utensilio a nuestra derecha. Y es el Shulchan Lejen Apanim, ¿sí? La mesa de los 12 panes. La mesa de los 12 panes, anota tercer utensilio, apunta a las 12 tribus de Israel, la protección, y como es lejem, es un alimento de vida, debes recordar la palabra de Yahshua HaMashiach: yo soy el lejem que descendió de los cielos, yo soy el sustento de todo Israel, yo elegí un pueblo amado, aleluya, yo amé a Abraham, Isaac y Jacob, del cual le cambié el nombre, le llamé Israel, de donde de él mismo, de esa semilla de Jacob, aleluya, el patriarca número 22, desde Adán Rishon. Y cuando le digo 22, tiene que pensar en las 22 letras del alefato hebreo. Y 22 también es el Aleph Tav, ¿sí? Aleluya, no son solo letras, sino que es el poder de una llave del trono de Yahweh. Por eso, todo esto que vamos a hablar ahora tiene mucha riqueza. Quiero que lo guardes en tu corazón y lo escuches una y otra vez y verás cuán bello es Yahweh. Entonces, una vez que cruzamos la segunda cortina, que era conocida como Aderech, a la derecha tenemos la mesa de los 12 lejem, ¿sí? Que eran cambiados al comienzo, un ratito antes de que comenzara el Shabbat semanal, eran cambiados por otros 12 lejem nuevos cada Shabúa, cada semana. ¿Se puede entender? Aleluya. Entonces, tercer utensilio, el Shulchan Lejen Apanim, la mesa de los 12 panes. También estos 12 lejem apuntan a los 12 meses de un Shané Ibrí. ¿Qué es un Shané, amado? Es un año hebreo. Es un año hebreo. ¿Cómo contabiliza el tiempo el Akadosh Baruj Hu para los Ibrim, para su pueblo? No nos regimos por el calendario grecorromano, ¿verdad? Aleluya, aunque la costumbre de escuchar todos los días a toda la sociedad en el calendario grecorromano, tú obviamente sabrás qué día es el calendario grecorromano, pero todo eso es levadura. Una vez que quites toda esa levadura de ti, que lo vayas quitando y te sumerjas en las aguas de Ruach HaKodesh, empezarás a recibir renovación de los cielos y entender que Yahweh, como te ama, tiene un calendario para los hebreos. Él tiene una forma de contar el tiempo. Para eso es su Sheloh cósmico de todo lo que ha colocado en los Shamaim, de las constelaciones, el Shemes, el Sol, la Luna, las Kohabim estrellas. Este es el sentido de todo el universo. Israel es el centro de todo el universo, ¿sí? Ahí está, es como el centro de donde debe estar el lugar apartado, Kadosh, eso es Israel. Y si tú eres Israel restaurado y estás en la diáspora entre las naciones como todos en su mayoría, porque todavía no ha comenzado el segundo éxodo masivo a la tierra Kadosh,
Yahweh posa su mirada en ti en cada lugar donde te encuentres, donde se encuentre un Bené, los Bené Israel, aleluya, un hijo de su pueblo, él tendrá su mirada y su oído muy atento a ti, así como tú dices, Shema Israel, escucha Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, él te escuchará a ti, te escuchará y te verá, te observará y te protegerá con el reino de los malajim ángeles. Bien, entonces recordemos, primer utensilio, mi Beahaola, el altar de los sacrificios. Segundo utensilio, ¿sí? El Kior Nehoshet, la fuente de bronce. Tercer utensilio, el Shulchan Lejen Apanim, ¿sí? Donde estaban los 12 lejen, ya explicamos a qué apunta. Y tanto el Mishkan en el desierto como el Beit HaMikdash, que se encontraba hace 2000 años, tanto el primero como el segundo, estaban los dos colocados de cierta forma que la puerta del Beit HaMikdash, el templo, daba a la salida del Shemesh, del sol. Entonces cuando salía el sol, alumbraría directamente, aleluya, a la puerta, hasta el trono que se encuentra en el lugar Kadosh. Vamos al cuarto utensilio, y aquí quiero que observes algo. Él dice que Él es el sol de justicia. Él vendrá con sanidad en sus alas. Él vino en el cuarto milenio desde el comienzo de Bereshit. Bereshit no es solamente el nombre del primer sefer de la Torá. Bereshit es el nombre de la historia de un mundo que dura 7000 años. No es solamente el nombre de un sefer, de un libro, de un rollo, sino es la historia de un mundo que durará 7000 años. 6000 años, que es el número 6, el día sexto que creó al hombre, y apunta al hombre, el tiempo que tendrá el hombre para ver si puede acercarse al Creador, pero no lo ha querido así. Entonces comenzará el séptimo milenio, y para que empiece este día milenial, vamos a recordar una frase que nos dice el Akadosh Baruj Hu en Teilín 94 y en 2 de Keifa 3.8. Él nos dice que 1000 años nuestros en la tierra son como un día, como un yom para él, o como la noche de ayer que pasó. Porque él no considera el tiempo como el tiempo. Nosotros estamos adheridos a este tiempo aquí en la materia. A Yahweh no hay nada que lo contenga en el tiempo, pues el tiempo está contenido dentro de él mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Toda la existencia en la materia y fuera de la materia, todo lo espiritual y todo lo material, se contiene y se sostiene por la davar de la Kadosh Baruj Hu, por su palabra. Aleluya. Entonces en el cuarto milenio, vamos a ver, siempre lo indico con la menorá para poder ayudarnos, porque un poco tiene que ver la menorá con todos los milenios. Primer milenio, segundo, tercero, cuarto milenio, desde el centro del trono de la menorá, que es el primero que encendemos, venía Yahshua HaMashiach a la tierra. Se abría una puerta. La cuarta letra del alefato hebreo es la letra Dalet y simboliza una puerta en el palio hebreo. Por ejemplo, yo me voy a ir a Apocalipsis capítulo 4 y dice de esta manera: después de esto miré aquí una puerta, una Dalet, una puerta abierta en el cielo. Esto es lo que ve Yohanan. Y la primera voz que oí era como lo voy a hacer un poquito más gráfico, de shofar. Él escucha una voz como de shofar, ¿sí? Prestemos atención. Y veo una puerta abierta. Después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de shofar, hablando conmigo. Y me dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Qué es lo que le está por mostrar? Él le dijo: lo que verás aquí sucederá una tras otra, todas las profecías que escribirás en el Sefer, Yohanan. Al instante yo estaba en el Ruach, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Y nosotros aquí en la tierra vemos este arco, ¿verdad? Pero ese arco en el trono de la Kadosh Baruj Hu es toda una rueda, para que puedan entender. Entonces es como la menorá que vemos aquí, ¿verdad? Van a ver un arco.
¿Así? Aleluya. Ven a un arco y en el centro es el trono de la Kadosh Baruj Hu. Capítulo 1. Y aquí van a notar lo mismo que acabamos de leer. Aleluya. Vamos al capítulo 1 de Itgalut, ¿sí? Apocalipsis 1:11. 1:10. Yo estaba en el Ruach en el día del Adón, en un Shabbat, en el día del Adón. Y oí detrás de mí una gran voz como de shofar. Vemos que es el mismo proceder de cómo trabaja el Akadosh Baruj Hu. Tiene una forma él de proceder en su trono, en su reino. Entonces, volvemos a leer el 10. Yo estaba en el Ruach en el día del Adón y detrás de mí oí una voz como de shofar. ¡Pam! Una voz, dice. Entonces, como dice una voz, lo que él escuchó es el toque del Tequía Gadola. Puede anotar así, Tequía Gadola. Es el toque donde el ejecutante del instrumento y no es solamente un instrumento musical, sino también es un arma de guerra. ¿Sí? Él toma aire, ¿verdad? Respira y sopla y comienza con el tequía. ¡Pam! Y los toques del shofar es tequía, pa, primer toque, shevarim, pa, es el segundo toque, terúa, pa, tequía gadola, y aquí presten atención, él respira y hace pa, hasta que se acabe el aire. Obviamente la Kadosh Baruj Hu no se le acaba el aire. Es verdad, él es el Ruach HaKodesh, él es viento y nunca se acaba su aire. En la materia fue el aliento que él dio de vida para toda la materia, para que respiremos. Esta atmósfera es el soplo de la Kadosh Baruj Hu y no se acaba nunca, ¿verdad? Tremendo. Para que vean la grandeza de la Kadosh Baruj Hu. Yo estaba en el Ruach en el día del Adón y oí detrás de mí una voz como de shofar que decía: yo soy el Aleph y yo soy el Taf. Lo que acabamos de cantar. Yo soy el principio de todas las cosas. Yo soy la finalidad de todas las cosas. No es el fin de un término, sino la razón, ¿sí? La finalidad de la Taf. Aleluya, el Aleph, el Taf. Es una forma de indicarnos una llave de su trono, una autoridad de su trono. Yo soy el Aleph y el Taf, el primero y el último. Escribe en un sefer lo que ves y envíalo a las Keilot. Vamos al 12, bajamos un poquito, un pasuk abajo. Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, porque él escucha un sonido de shofar. Lo vuelvo a tomar aquí, detrás de él. Me volví la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. 7 candeleros de oro y se indica directamente la menorá. Vamos a hacerlo más gráfico. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta sus pies, ceñido por su pecho con un cinto de oro, autoridad total. Entonces cuando Yohanan se da vuelta, él lo ve parado aquí, en el centro de la menorá, y la voz que escuchó como de shofar, de autoridad, es ese llamado del Tequía Gadola, pa, hasta que se acabe el aire. Ya vamos a comprender este toque. Entonces, esto es igual que cuando llama a Moshe. Esto un poquito que vamos a recordar en Shemot capítulo 3. Es un poquito como cuando llamó a Moshe. Nos vamos a Shemot capítulo 3, viajamos a la Torá. Amén. Apacentando Moshe las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Joreb, ¿sí? Monte de Elohim. Y se le apareció el Malaj de Yahweh en una llama de fuego en medio, van a notar nuevamente aquí, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moshe dijo: iré yo ahora y veré. ¿Sí? Entonces dice, miró Moshe, ¿sí? Vio Moshe y después dice, iré ahora y veré. En el 3:3.
esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Yahweh que él iba a ver, lo llamó Elohim Yahweh de en medio de la zarza, nuevamente de en medio de la zarza. Él abrió, aleluya, para que lo puedan entender, un portal desde los cielos a la tierra, Joreb, para llamarlo desde el centro de su trono, donde se encuentra aquel que tiene las vestiduras hasta sus pies, aleluya, ceñido con un cinto de oro en su pecho, es exactamente igual que lo que leemos en Idgalut. Ahora, cuando tú entiendes Torah, profeta escritos, vas a entender Idgalut, revelaciones, Apocalipsis, con otra luminosidad, con otra luz y con otro entendimiento que te va a permitir entender lo que Yahweh quiere hacer al final de los días. El peso del pecado de la tierra hará que comience un juicio en la tierra. Pero para los Hataim pecadores y los Reshaim malvados, no es para los Sadiquín justos. Entonces, como le decía Abraham Avinu cuando le visitó en la tienda a Yahshua con 2 testigos, con 2 malajim, y le dijo, le fue a llevar 2 noticias. Una que en un año, aleluya, tendría un hijo, llamaría su nombre Isaac, ¿sí? Y la otra noticia es que él iba a destruir Sedón y Amorá. Manda a estos 2 ángeles testigos y se queda conversando a Abraham. Y Abraham le dijo, matarás al justo con el impío. Lejos de ti está al hacer tal cosa. Lo injusto de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y ahí vemos el ajaba, el amor, no solamente que le tenía a Yahweh y el respeto que tenía a Abraham Avinu, sino el amor que él podía tener a la creación, aún a las personas que no conocía. Él intercede por ellos. Y bueno, y vemos un conteo, ¿verdad? 50, 40, 30, y bueno, hasta que baja hasta 10, ¿verdad? Pero Yahweh le avisa a él que va a destruir. Cuando él manda a estos 2 ángeles, estos 2 malajim, Lot los recibe, los reconoce inmediatamente cuando llegan a Sedón y Amorá. Lot ese día había sido elegido como juez de ese lugar. Y estamos en la época de Pesaj. Le ruega a Lot que vengan a su casa y él les sirve la mesa de Pesaj, ¿verdad? Les sirve a ellos matzot. Puedes leerlo. Aleluya. Y Lot es sacado antes de que destruyan Sedón, Amorat, Maiseboim. ¿Sí? 4 ciudades quedaron devastadas con fuego, azufre desde los cielos. Aquí vamos a ver el Mishkan y recordar un poquito esto, que estamos en el 4º utensilio. Entonces, Yahweh no te dejará a ti en medio de la gran tribulación, como sacó a Lot, te sacará a ti, te mandará sus enviados, a los enviados malajim ángeles, ¿verdad? Que te avisen y te saquen de la tierra. Solo te pide algo, que estés totalmente en Kedushá y en una conexión directa con el Abacadosh, confiando en Yahshua HaMashiach, confiando en el precio que él pagó de la redención por ti y entender que la razón del Mishkan es Yahshua HaMashiach. Toda la razón de todo lo que leemos desde Bereshit, desde la primer palabra hasta Idgalut, Revelaciones, Apocalipsis, habla de un reinado y del amo de toda la tierra, como les he dicho otras veces, el amo de un jardín. Bien, entonces el 4 utensilio apunta al Shemesh, al sol de justicia, aquel que fue colocado en los cielos en el 4º día de la creación. Bereshit 1:14. Entonces una sombra profética de una línea de tiempo hasta que Yahshua HaMashiach nace en la tierra en el 4º día milenial. ¿Se entiende? En el 4º día milenial. Representa el 4º brazo, aleluya, de la menorá al centro de su trono. Entonces, el 4º utensilio, la menorá. 5º utensilio, ¿sí? Es el altar de oro que tiene una corona, ¿sí? Arriba, que es el que está antes del parojet, antes de cruzar el velo para poder entrar al lugar Kadosh, a Kadoshim. Este altar de oro es donde se presentaba el ketoget, el incienso, ¿verdad? Y representa las tefilot de su pueblo.
El encargado de dar mensajes, por ejemplo, el malaj Gabriel, él se presenta al lado del altar cuando Zacarías el Cohen, padre de Yohanan Amadvir, el que sumergía en aguas, primo de Yahshua HaMashiach, entró, le tocó en suerte presentar Ketoget en el Beit HaMikdash hace 2000 años y se le presentó el encargado, malaj encargado de llevar y traer mensajes del trono de Yahweh. Y él es el malaj Gabriel. Gabriel, ¿sí? Así vemos también que él fue a Miriam, le avisó que tendría un hijo, fue también a Yosef, el carpintero, a avisarle que lo que estaba esperando Miriam no venía de una semilla de un hombre normal, sino que era que del Ruach HaKodesh que se había posado sobre Miriam. Aleluya. Y Yosef vio que esto era Emet, que era verdad, cuidó de Miriam. Aleluya. ¿Se puede entender? Cuidó de Miriam y de Yahshua hasta que él pudo hacerlo. Era una persona de mucha edad, muy mayor, y él cuidó a Miriam y cuidó a Yahshua. Bien, entonces tenemos el cuarto utensilio y ahora vamos a entender por qué él se representa como el sol de justicia. Y dentro del Mishkan, en el desierto, cada vez que lo acomodaban Moshe y Aarón, lo colocaban de esta forma, como les expliqué. De donde nace el Shemesh, apuntaría a la puerta, la primer cortina del patio. ¿Sí? Aleluya. Siempre estaba mirando la puerta hacia el lado este. E igual que el Beit HaMikdash, el templo en Jerusalén. ¿Sí? Aleluya. Comprendemos. Bien. Entonces el quinto utensilio es este altar que tiene corona. Y pueden notar, hay 3 utensilios de los 7 utensilios del Mishkan que tienen corona, que es la mesa Shulchan Lejen Apanim, y el segundo utensilio que tiene corona, que es el quinto utensilio, es el altar de oro de donde se presenta el Ketoget, incienso. Luego del quinto utensilio tenemos el utensilio número 6 y es el parojet, ¿sí? Y el parojet tenía 4 colores y esos colores tenían que ver con el cosmos, con el universo. Era como atravesar desde aquí, desde la Tierra, la materia, al universo, como abrir la tela, ¿sí? Presten atención a esto, como abrir una cortina, una tela del mismo universo hasta el trono del Creador. Dentro de pasar este sexto utensilio, por eso es el número 6, es donde el hombre tiene un límite, y aquí llegaba el límite del hombre. Fue por esta razón que Yahshua HaMashiach, estando en el madero, estando en la cruz, cuando le introduce una lanza de su izquierda a derecha a su corazón, este parojet se rasgó de arriba a abajo, como el Creador mismo, estando dentro del parojet, ¿sí? Del otro lado de la cortina, rompiendo sus vestiduras, por un lamento tanto por el hombre y por su hijo que había entregado su vida por la redención del hombre, había pagado el precio. Aleluya, cordero perfecto inmolado. Su primera venida vino como un cordero a traer aguas de vida. Pero así como Él trae aguas de vida y de Ruach HaKodesh hacia tu vida, también recuerda que el primer juicio, el Mabul en la tierra, te vuelves a Bereshit 6, en la época de Noah, el hombre había llenado de pecado la tierra, se había corrompido toda creación el hombre. Entonces fue que Yahweh trajo un Mabul, el diluvio universal, a la tierra como el primer juicio de la tierra. Entonces vas a recordar nuevamente la entrada del Mishkan, porque toda la historia del mundo se trata del Mishkan. Lo que apunta y enseña que Yahshua HaMashiach es preexistente al mundo Bereshit. ¿Sí? Aleluya. Es preexistente al mundo que hoy tenemos. Primer juicio a través de agua. Al final de los días fue una sombra profética, los que les acabo de contar, del juicio que vino de los cielos por medio de fuego y azufre. Aleluya, sobre Sedón y Amorad, Mai, Seboim. Estas 4 ciudades apuntan a cómo será el juicio final de los 42 meses a los 4 rincones de la tierra, ¿verdad?
de todo aquel que no quiera oír la alabar de Yahweh, pero su pueblo ya ha sido guardado. Así como sacaron a Lot, así te sacará a ti, amado, amada. Y esa es la esperanza que tienes en tu corazón de que Yahweh no ha olvidado a su pueblo, sino que todas las naciones verán las grandezas de Yahweh actuando en su pueblo. Aleluya, tremendo, ¿verdad? Entonces, sexto utensilio apunta al término de donde el hombre no puede traspasar, porque detrás del parojet es cuando se abría esta cortina que tenía 4 colores que simbolizaban toda la creación del universo, apuntaba que hasta aquí llegaba la materia una vez cruzado el Cohen Agadol el parojet, el sexto, ya él estaba en un lugar donde no regía el tiempo de la tierra, de la materia, sino que regía el tiempo del trono de la Kadosh Baruj Hu. Aleluya. Y veríamos el arca, que es el tercer utensilio que tiene corona. Y es el séptimo utensilio y final de los 7 de cuando entramos en la primera cortina. Este velo, este parojet, esta separación entre la materia y no materia, era conocido como Ahai, vida. Entonces, cuando Yahshua le decía, yo soy camino, verdad y vida, entonces ellos les alteraba un poquito sus pensamientos, Yahshua, y ellos decían, tú te estás haciendo como el Mishkan, ¿tú crees que eres la razón del Mishkan? ¿O te estamos entendiendo mal, Yahshua? ¿Qué estás diciendo? ¿Tú te crees Elohim? Él le dice en un momento, y puede recordar, alguien mayor que el templo está aquí. Alguien mayor que el Mishkan está aquí. Él es la razón de toda la existencia, pero no le supieron ver. En su primera venida no le supieron ver. Él vino como cordero. En la segunda manifestación, Él vendrá como león rugiente, ¿verdad? Su primer juicio fue a través de aguas y el segundo juicio es a través de fuego. Y nuevamente aparece el 391, ¿verdad? Main Esh, como lo que estaba en el patio, Esh Main 391. Yo firmo que yo mandé el Mabul, el 90, y yo soy el que mando la gran tribulación al final de los días para aquellos que no han escuchado mi voz. Entonces ahorita vamos a prestar atención a las copas y quiero que presten atención sobre todo a la primera copa, la cuarta copa y la séptima copa. Para poder entender este estudio tienes que ir y ver las 7 copas que este estudio fue dado en vivo en el Shabbat para poder entender. Damos esta segunda parte para cerrar un poco muchas preguntas que quedaron después de esa administración y que puedas entender en tu vida que no estás puesto para ira, ¿sí? Bien, algún detalle que le voy a pedir: existen sellos, trompetas, copas, sellos, trompetas, copas de la ira, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. También hay 7 truenos, que son 7 palabras que le dijo a Yohanan. Yohanan las escuchó, las iba a escribir y le dijo, no escribas estas palabras, séllalas, déjalas selladas, cerradas, porque no quiero que la humanidad sepa de mis 7 palabras, las revelaré en el tiempo final, ¿sí? Entonces, todo ciclo de 7, estamos viendo 7 por todo lado, ¿verdad? Aleluya. Entonces, primero comienzan los 7 sellos, luego vienen 7 trompetas y luego vienen 7 copas. Bien, en el sexto sello, esto apunta también al Mishkan, como les dije, que es el sexto utensilio, el parojet, el velo, que hasta aquí llegaba la materia, el hombre no podía traspasar este lugar. Por eso era que el Cohen Agadol tenía unas campanas y borlas alrededor de su vestido, y si él no entraba en Kedushá, en Yom Kippur, él se escucharía un sonido, ¿verdad?, que había caído y había quedado sin vida. Debían tirarle la cuerda que tenía atada a él y sacarlo fuera, porque él no estaba en Kedushá. Ese día él haría 3 baños de mikvé, de purificación en aguas, y estaría pensando muchísimo tiempo antes de entrar y hacer el servicio a Yom Kippur por todo el pueblo.
Él es una representación de Yahshua. Por eso en su frente tenía el tzitz, así se llama, tzitz, una placa de oro, ¿sí?, frontal que decía Kadosh le Yahweh, dedicado a Yahweh, apartado para Yahweh, sellado con un sello, con mi nombre, para que todo el pueblo le viera para Yahweh, de una que una eterna. Aleluya. Esto es tremendo. Sigue, mi amado. Entonces, es en el sexto sello, que comienza la ira como tal, ¿sí? Entonces, en el sexto sello, que no son las copas todavía, en el sexto sello, comienza la ira de la Kadosh Baruj Hu, entonces da comienzo a los 42 meses finales. ¿Se puede entender? A los 42 meses finales. Tiempo, un evento, un año, ¿sí? Tiempos, 2 años, otro evento, medio tiempo, 6 meses finales, vendrá Armagedón, la batalla final, y luego comenzará el Shabbat milenial. El hombre no ha querido escuchar la voz de la Kadosh Baruj Hu, no quiere obedecer Torah. Entonces debe venir una purificación a la tierra, una purificación total para que se establezca el Shabbat milenial. Este Shabbat milenial es un día para la Kadosh Baruj Hu, aleluya, y para nosotros son 1000 años. ¿Sí? Entonces, vamos a recordar. Los juicios de la Kadosh Baruj Hu no son arbitrarios, sino una manifestación de su justicia. El juicio, din, se dice en hebreo, sobre el mundo que se ha rebelado contra la voluntad de la Kadosh Baruj Hu. Entonces comenzamos, primera copa, y presta atención y recuerda el patio interior. Tierra, está al aire libre, no tiene telas aquí. Está el Mizbeach Haolah, el altar de los sacrificios, donde se presentaban los animalitos para los korbanot, y el Kior Nehoshet, la fuente de bronce para el lavado. Sonido de fuego, sonido de agua. El juicio principio, el Mabul, el juicio final a través de fuego. Primera copa sobre la tierra. Los hombres reciben llagas dolorosas. Cuando el hombre convierte la tierra, Eretz, ¿verdad?, en un lugar de impureza, es tumá, la misma tierra da testimonio contra él. La primera copa revela que ninguna rebelión contra el Creador queda oculta delante del Beit Din. ¿Qué es Beit Din? La casa del juicio. De Beit es casa. Es la primera letra de Bereshit, y las dos últimas, Yud Taf, es Bet, Yud, Taf. ¿Sí? Aún la palabra Beit, casa, que a eso apunta Bereshit, una casa creada para aquella creación que fue creada a imagen y semejanza. Esa era la voluntad de la Kadosh Baruj Hu. ¿Sí? Entonces, se llama Beit Din, casa del juicio, Shel Ma'alah. Shel Ma'alah. ¿Qué es Shel Ma'alah? Tribunal celestial, la casa del juicio ante el tribunal celestial. Aquí vamos a entender por qué nos dice Mashiach, todos, cuando digo todos, y dice todos, compadeceremos ante el tribunal del Mashiach. ¿Qué es el tribunal del Mashiach? Su trono, Yahshua, tú y él. Todo lo que has recibido desde que has conocido a Yahshua, el Mashiach, y cómo te has esforzado para guardar las mitzvot, cómo has compartido su dabar, cómo ha sido tu testimonio en la tierra para elevar tu materia, aleluya, como un ketoget al Shamaim, al trono del Padre, y que puedas entrar en el Beit Din, Shel Ma'alah, tribunal celestial de la Kadosh Baruj Hu, porque todos compadeceremos ante el tribunal del Mashiach, y él te diga, ¿qué has hecho, hijo mío, desde que me has conocido? Y tú le dirás, esto es lo que tengo, mi rey, esto es lo que pude hacer, y todo esto no me animé a hacer. Que no le digas eso, sino que le puedas decir, di todo lo que está a mi alcance, di todo, y que nunca, la verdad que nunca vamos a lograrlo, ¿verdad? Estando en la materia, hasta que seamos transfigurados, transformados en un abrir y cerrar de ojos por el Akadosh Baruj Hu. Pero que le puedas decir tranquilamente, mira mi rey Yahshua, yo di todo lo que podía, o creo que podía hasta ahí. Siempre él te va a decir, tú podías más. Tú podías darme más, tú podías acercarte más a mí, tú podías compartir más mi dabar con más personas y más almas se hubieran salvado. Cuando tú escuchas estas palabras que estoy compartiendo con usted, te va a llegar al fondo de tu corazón y pregúntate, ¿puedo hacer más?
Y tú sabrás que sí, que siempre podemos hacer más por Él. ¿Hubo alguien que te amara tanto? Nadie te amó tanto, porque Él te amó primero, aún antes de que le conocieras. Él extendió sus manos en la taf, en la cruz, derramó hasta su última gota de sangre, le colocaron una corona de espinas. Si no lo sabes, a Yahshua le arrancaron su barba, ¿sí? Se burlaron de Él toda la noche, no abrió su boca, como cordero fue al matadero, dice la palabra. Lee Isaías 53. Él dio todo, no se guardó nada. Entonces, ¿cuánto has dado tú por el Akadosh Baruj Hu? Puedes decir, no me merezco estas copas. Y piensa en un momento, ¿sí? Lo que haces por el Akadosh Baruj Hu y la búsqueda que tiene tu Neshama en cuanto al Ruach HaKodesh, ¿sí? Quiere tener una relación muy personal con Él. Te invito a que lo hagas, que te sumerjas a las aguas de Ruach HaKodesh y le digas, lléname de tu óleo, lléname de tu Ruach HaKodesh, de mi cabeza a mis pies, de mi coronilla a la planta de mis pies, guarda mis ojos, guarda mis oídos, lo que respiro, lo que hablo, con qué me alimento, cómo me visto, cómo soy con la sociedad, cómo soy con mis otros seres en la tierra. Presta atención, no solamente con los que guardan Torah, sea un testimonio vivo para aquellos que no conocen a Yahshua, y así llegarán a los pies del Mashiach. Entonces, la primera copa, vemos que reciben llagas dolorosas en su piel, y esto tiene que ver con tierra, materia. Y como les expliqué en Shabbat, cuando un animalito no era perfecto, su sangre era derramada en tierra. ¿Se entiende? Era derramada en tierra. Pues la sangre de Mashiach no fue derramada en tierra. Dice Yohanan, capítulo 19, es un capítulo extraordinario. Se los encargo que lo puedan leer. Él se queda con Miriam frente al madero. Yahshua le dice unas palabras a ellos. Hijo, ahí tu madre, madre, ahí tu hijo. Miriam representa a todo Israel como la mujer. Yohanan representa al testigo como Moshe del final de los días, y aquel que cuidará y protegerá y comenzará a unificar las 12 tribus junto con Elías Anabí, el testigo como Elías. Y presten atención aquí. Entonces, por eso la primer copa tiene que ver con llagas dolorosas, aleluya, sobre la tierra, la materia del hombre, porque no han querido escuchar, han corrompido la materia, han corrompido el polvo. El hombre fue creado de la Adamá y no ha querido aceptar el sacrificio de Mashiach, por lo cual ten tú tu propio sacrificio como has elegido. Eso es, quiero que presten atención y anoten el código de una de las llaves del trono de la Kadosh Baruj Hu, el número 1, primera copa. Pasamos a la segunda copa, ¿sí? Esta es derramada sobre el mar. El mar representa naciones. El mar se convierte en sangre, ¿sí? El mar representa, ya como vimos recién, naciones, decretos ocultos debajo de las aguas. Cuando la compasión es retirada de la Kadosh Baruj Hu, el mar devuelve la sangre. Por eso van a leer en Apocalipsis que el mar devolverá sus muertos para la resurrección, ¿sí? Hay 2 resurrecciones muy importantes, hay más de 2 resurrecciones, pero vamos a 2 importantes. Una es antes de comenzar el milenio, los muertos en Mashiach se levantarán primero, pueden recordar esto, y otra resurrección es al final del milenio. Todos los malvados de toda la historia del mundo Bereshit, todos los pecadores, todos los que fueron en contra de la voluntad del Creador, se levantarán al juicio, al trono blanco, ¿sí? Entonces la segunda copa es derramada sobre el mar se convierte en sangre. Aleluya. Y es retirada la compasión de la Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Y es derramada por la injusticia de las generaciones. Por la injusticia de las generaciones. Tercera copa, esta es sobre los ríos, ¿sí? Y presta atención aquí, y fuente de las aguas. Y le traigo un versículo, ¿pueden recordar? Me dejaron a mí fuente de agua, ¿sí? Y se refiere a la fuente de agua de vida eterna, Yahshua el Mashiach, quien es Elohim, ¿sí? Aleluya. Esta es sobre aguas dulces, ¿sí? Se convierten en sangre. Todos los manantiales simbolizan la Torá, quien es Yahshua.
Quien corrompe la fuente espiritual recibe una medida correspondiente de su pecado. Esto, como les expliqué, midá, keneget midá, medida por medida. Medida como has hecho, así tendrás. Torah es aplicada en todo momento. El juicio desciende exactamente donde antes descendía bendición para vida, para eso es el agua, aleluya, ahora desciende, ahora están convertidos los ríos en sangre. Y tiene que ver también con la primera plaga de la llegada de Moshe a Misraim, aguas convertidas en sangre. Cuarta copa, y presten atención, vimos bien la primera, presten atención a la cuarta copa. Cuarta copa que está relacionada con la menorá, el cuarto utensilio, que se encontraba en la parte sur, ¿sí? En la parte sur de cada vez que armaban el Mishkan o el Beit HaMikdash. Siempre estaban en el mismo lugar, hacia el sur. Los Lejen Apanim estaban hacia el norte, ¿sí? Cuarta copa es derramada sobre el Shemesh. Por eso le explicaba el sol de justicia. Tiene que ver, como es bendición para llamarte, como llamó a Yohanan, que escuchó un shofar, para recibir bendición y ser el escriba directo de Yahshua Mashiach para escribir Idgalut. Aleluya, el escriba personal de Yahshua fue Yohanan en esa revelación. Así también arderá fuego para los pecadores de la tierra. Entonces, cuarta copa es derramada sobre el sol quema a los hombres. El sol fue creado para iluminar, no para quemar, pero cuando el hombre rechaza la luz de la Torá, incluso la luz creada se vuelve insoportable. Lo que debía dar luz para vida se convierte en un instrumento de corrección para dolor, para llagas en el hombre, para quemar los vivos. Aleluya, por su pecado. Entonces, prestaron atención aquí, tiene una correlación directa con el sol de justicia, quien es Yahshua HaMashiach, quien está enojado con la humanidad. Cuarta copa, lo puede ver transparentemente, ¿verdad? Quinta copa sobre el trono de la bestia, su reino. Y aquí estaremos en el quinto utensilio, estaríamos como en el incienso Ketoget. ¿Qué hace el Ketoget? Sube un humo de incienso, ¿verdad? El incienso estaba compuesto de 11 especies, ¿sí? Ese compuesto era molido, muy molido en polvo, y luego era derramado arriba en el altar. Y esto producía aroma, un aroma muy envolvente y una nube que subía como una columna directa. Si subía como una columna, era recibido por el Akadosh Baruj Hu. Si se movía y se iba hacia un costado, era que no había sido recibido el Ketoget. ¿Se puede entender? Para que lo puedan aprender. Quinta copa, entonces tiene que ver con el quinto utensilio, el Mikvea Zahab de oro, que es el trono, ¿sí? Vamos a decirlo de esta forma, o puede verse también como corona. Es curioso que este utensilio también tiene una corona arriba. Aleluya. ¿Y qué hace un rey antes de subir a su trono? ¿Qué recibe? Corona. Entonces, ¿qué hay antes de subir a su trono? El altar del incienso con una corona arriba. Preste atención, tiene que ver con palabras, tefilá, pero palabras para juicio y palabras para bendición. Tú puedes hacer tefilá y son escuchadas en el trono de Yahweh. La humanidad dice que irá contra el Creador y blasfemará contra el Creador, contra su nombre directamente, y también serán escuchadas sus palabras. ¿Se entiende? Quinta copa sobre el trono de la bestia, su reino, queda en tinieblas. Y recordamos los 3 días de oscuridad en Misraim. Y así será al final de los días también. Este mundo quedará en tinieblas. Tinieblas cubrirán la tierra. Isaías 60. Pero sobre ti amanecerá Yahweh. Recuerda, esa es la promesa. Todo reino que se levanta contra la soberanía del Melech HaMelachim, rey de reyes, termina cubierto por la oscuridad. Aleluya. Así como en Misraim hubo tinieblas, también habrá tiniebla y oscuridad. Así como en Misraim hubo tinieblas y muerte, también habrá oscuridad para los sistemas que desafían la autoridad celestial. Y cuando habla del sistema, tiene que ver el cuarto reino y final,
¿sí? Hierro mezclado con barro. La IA que tú puedes, que la mayoría del ser humano consulta hoy, que en árabe IA quiere decir él, como Elohim. Se quiere poner en el lugar de Elohim, colocar en el lugar de Elohim. Y la humanidad, en vez de consultar a Elohim, consulta inmediatamente cada 2 segundos durante todo su día a este sistema, ¿sí? Bien, nos pasamos a la sexta copa, y esta vez como el velo, el parojet, y hasta donde llega el límite del hombre. Aquí se le acaba el límite al hombre, presta atención, ¿sí? Esta copa es derramada sobre el Éufrates. Este río se seca para dar paso a preparar el camino. Los obstáculos son removidos para el cumplimiento del decreto divino. Ninguna fuerza humana puede impedir el avance del plan del Creador. Los pueblos son reunidos para el gran juicio, ¿sí? Yahweh permite que el río Éufrates quede totalmente seco y se reunirán todas las naciones para atacar a Israel. 200 billones es el número que Yohanan escuchó. Y no hay ninguna nación que tenga ese ejército bien formado con esa cantidad. Entonces vemos que son naciones combinadas para el ejército que tendrá el falso Mesías al final del tiempo. Él armará un ejército entre todas las naciones para querer traer paz entre las naciones, pero en realidad no es para eso, es para querer borrar a Israel del mapa, algo que es totalmente imposible. Si eso ocurriera, el sol, la luna, las estrellas dejarían de existir, por lo cual cada nación cuando ataca a Israel se está exterminando, autoexterminando, ¿sí? Vamos a la séptima copa, presten atención aquí y recuerden, tengan en mente esta palabra, ¿sí? El arca del pacto, ¿sí? El Aarón Abrit, arca del pacto, Aarón Aedut o arca del testimonio, ¿sí? Presten atención a este lugar que es la silla del trono de la Kadosh Baruj Hu. No olviden que había un querub a la derecha del arca, otro a la izquierda, que tiene una corona en el propiciatorio, que fue derramada la sangre del Mashiach aquí, y que es un trono. No olviden esta palabra. Es un trono, la silla del trono de Yahweh en la tierra. Eso es lo que era el arca. Entonces, séptima copa sobre el aire. Y esto tiene que ver, es en hebreo, abir, ¿sí? Aire, abir. Se oye una voz celestial, ¿sí? Hecho está. Y esto le va a llevar a las últimas palabras de Yahshua en la Taf. Consumado es. Consumado es. En Yehezkel, ¿sí? Capítulo 9, cuando vemos al varón vestido de lino que trae un sellamiento, un tintero de escribano en su cintura para sellar, él dice unas palabras muy parecidas a las que estamos leyendo en este momento, ¿sí? Les pido por favor que vayan a Ezequiel capítulo 9, por favor, acá llamados. Vamos al 9:11, dice: he aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero en su cintura respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Es muy parecido a consumado es, y es muy parecido a lo que le dice aquí en la séptima copa, ¿sí? Aleluya, es muy parecido aquí. Aleluya. Dice: oí una voz celestial que dijo: hecho está. Sobre abir, aire. El aire rodea toda la creación de lo que tiene vida en la Kadosh Baruj Hu y todo lo que es inerte. Hay atmósfera, ¿verdad? Es el aire que el Kadosh Baruj Hu puso su aliento desde el comienzo de la creación en el mundo Bereshit. Cuando la última copa es derramada, todo el universo escucha, el decreto ha llegado a su final, a su conclusión final. Ese es el momento en que el dominio humano termina y la soberanía divina se manifiesta plenamente. ¿Sí? Aleluya. Aquí es donde la última copa quedará sellado como el final y no quedará nada en la tierra. Deberá la tierra volverá a reconstruirse, será la atmósfera limpia, habrán ellos
lastimado a la raquía por voluntad del Padre, la cúpula que tenemos aquí arriba, y como una olla a presión que saca su tapa, toda la contaminación que tenemos hoy en el planeta Tierra por el ser humano desaparecerá y volverá a ser como en los días del comienzo de la Tierra. ¿Sí? Toda creación será, aleluya, renovada. Toda la creación será renovada en los 1000 años del milenio. Por eso el ser humano cambiará hasta su forma de vivir, de respirar y sus años de vivir en la tierra. Los años fueron acortados, si usted busca en la Torá, a partir del diluvio, a partir de una contaminación, a partir de un pecado. Yahweh en el milenio volverá a restaurar la tierra. Todo será hermoso, bello y aún mucho más grande. Lo que puede saber una fruta ahorita, verás que será enorme en el milenio. Aleluya, bendito Yahweh. Aleluya. Las 7 copas no son solamente castigo, son una revelación progresiva de la emet divina, ¿sí? De el llegar a la Geulá final, establecer el reino de la era mesiánica de Yahshua el Mashiach, aleluya, y recibir él a sus Kedoshim. Recuerden, él tiene un ejército, los 144.000 pasan vivos al milenio y son como árboles. Esto lo pueden ver en Apocalipsis capítulo 7, aleluya, del 1 en adelante. Y ahí viene el sellamiento también de un varón vestido de lino que viene de atrás del Shemesh con el sellamiento para los 144.000. Vamos a anotar Esther Panim. ¿Qué es Esther Panim? Aleluya, es el ocultamiento del rostro de la divinidad de la Kadosh Baruj Hu, el ocultamiento de su rostro, la tierra, el mar, las aguas, el sol, ¿sí? Los reinos, las naciones y finalmente el aire, lo último, el aire mismo, reconocen a Elohim como su creador. Cuando concluya la 7ª copa, la creación entera quedará preparada para la revelación del Malhú Hashamayim, establecerse aquí en la tierra. La Geulá final, el comienzo de la era mesiánica, el Shabbat milenial, cuando toda lengua conocerá la Kavod de la Kadosh Baruj Hu, Yahshua HaMashiach.